Proseguimos entonces con nuestra serie expositiva de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en esta mañana vamos a comenzar un nuevo capítulo. Qué ganas tenía de llegar al capítulo 8 de Romanos, qué ganas tenía. Ha sido un camino largo, pero hemos llegado al capítulo 8, ¿no? Alguien dijo que el libro de Romanos ha sido asemejado a un hermoso anillo, en el cual el capítulo 8 es el diamante y el versículo 28 la chispa de ese diamante. Según Martin Lloyd-Jones, la piedra o la colección de piedra más brillante y lustrosa de toda la Escritura es esta epístola a los romanos, y de estas el capítulo 8 es la joya más brillante. ¿Y eso por qué? Bueno, esto es porque en el corazón de Romanos 8, y así lo han visto muchos hermanos antes que nosotros, y mucho más conocidos y entendidos de la palabra que un servidor, encontramos el secreto para aplicar realmente el Evangelio a nuestros corazones y así ser profundamente transformados por Dios con la certeza inamovible, y lo hemos recordado en esta mañana, de su amor para con nosotros, una seguridad inamovible. Y ese secreto, nos va a decir el apóstol, no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro, si en Romanos capítulo 7 Pablo estaba preocupado por el lugar de la ley, en Romanos capítulo 8 su preocupación es con la obra del Espíritu. Fíjate, en el capítulo 7 la ley y sus términos afines se mencionan unas 31 veces, pero el Espíritu Santo solo una vez, en el versículo 6. Mientras que en los primeros 26 versículos del capítulo 8 se lo menciona 19 veces. Así que el contraste es claro, ¿no? El contraste fundamental que nos muestra Pablo es entre la debilidad de la ley y el poder del Espíritu. Claro, recuerda que Pablo, y eso nos sirve un poco a modo de contexto, ¿no? Concluía el capítulo 7 de Romanos valiéndose de su propio ejemplo para mostrarnos la lucha que experimenta el verdadero cristiano día tras día con el pecado que todavía mora en nosotros. El pecado que todavía mora en nosotros. El pecado, ya dejó de ser nuestro amo, ya dejó de ser nuestro dueño, dejó de ser nuestro rey. Pero, y es un gran pero, sigue siendo nuestro enemigo. Un enemigo que nos ataca desde dentro y contra el cual de ninguna manera podemos luchar en nuestras propias fuerzas. Deseamos cumplir la ley, recuerda el apóstol Pablo, pero nos damos cuenta de que el pecado se vale de la ley para llevarnos a pecar más y a pecar peor. Y es justo por esto por lo que la ley, decíamos, es débil para salvar y para santificar. No porque la ley sea mala, la ley es buena, la ley es perfecta, pero tú y yo no, tú y yo somos malos, somos pecadores, no podemos cumplir la ley en nuestras propias fuerzas. Y claro, esa realidad llevaba al apóstol Pablo a proclamar en el versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque en contraste con el pecado que habita en el ser humano, y que es la razón, como hemos visto, por la cual la ley no puede ayudarnos en nuestra lucha moral, Pablo se refiere ahora al hecho de que el Espíritu habita en el creyente y es tanto el nuevo libertador de la ley, del pecado y de la muerte, como va a decir en el versículo 2 del capítulo 8, como la garantía de la resurrección y la gloria eterna final. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el capítulo 8. Así que la vida cristiana es esencialmente vida en el Espíritu. Es decir, una vida animada, sostenida, dirigida, enriquecida y sobre todo, y escucha bien ese término, asegurada en el Espíritu. Asegurada. Y es por eso por lo que el apóstol introduce este nuevo capítulo con una afirmación que define uno de los temas principales de este capítulo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. La seguridad en el Espíritu es de la que Pablo nos va a hablar en los 4 primeros versículos del capítulo 8 de Romanos, y además, como hemos dicho, conforma uno de los temas principales de este capítulo, la seguridad en el Espíritu.
Es por eso por lo que he querido valerme de estas mismas palabras del apóstol para titular la exposición de esta mañana. Ninguna condenación hay en Cristo. Vamos a dar lectura de ese pasaje, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, y dice así el apóstol Pablo: por consiguiente, y leo en la Biblia de las Américas, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana, y que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, pues teniendo en cuenta lo que hemos citado en la introducción a ese pasaje, podemos dividir nuestro pasaje, nuestro texto, en base a tres afirmaciones muy claras. Y es sencillo, ¿no? Tres afirmaciones que el apóstol transmite ahora acerca de nuestra seguridad en el Espíritu. Porque antes de mostrarnos, y nos lo va a hacer de manera clara a lo largo de todo el capítulo 8, cómo vivir según el Espíritu de Dios, Pablo nos quiere mostrar cómo el Hijo de Dios nos ha provisto de seguridad, no solo con respecto a nuestra justificación, sino con respecto también a nuestra santificación. Así que, en primer lugar, Pablo va a afirmar que en Cristo ya no hay condenación del pecado, versículo 1. En segundo lugar, Pablo va a afirmar que en Cristo ya no hay esclavitud del pecado, versículo 2. Y en tercer lugar, Pablo va a afirmar cómo Dios logró estos dos aspectos de la salvación: eliminar la culpa y eliminar la esclavitud, versículos 3 al 4. Así que en primer lugar, Pablo afirma que en Cristo ya no hay condenación del pecado, versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, aunque en nuestras traducciones el versículo 1 comienza con esa locución, por consiguiente o por lo tanto, en el texto original no. En el texto original empieza con un solo vocablo que traducimos a nuestro castellano como ninguna. Ninguna. Así que podemos leer más fielmente la primera parte del versículo 1 de esta manera: ninguna condenación hay, por consiguiente, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué Pablo escoge ese orden, no? Claro, lo primero que desea señalar el apóstol en el versículo 1, por medio de ese adjetivo indefinido, ninguna, es que todos aquellos que han sido unidos a Cristo por la fe en Cristo han sido librados por completo, ninguna, de la condenación del pecado. Y es cierto que Pablo se está remontando con ese por siguiente, o por lo tanto, de alguna manera, alguna de sus afirmaciones anteriores, en los capítulos 3, 4 y 5, acerca de la salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo, seguramente. Pero mira, no importa tanto qué tan atrás esté la referencia de Pablo a sus palabras en este nuevo capítulo. Lo que importa es la gran verdad del versículo 1 del capítulo 8, que se resume en tres palabras: ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Estas tres palabras nos dicen cuál es nuestra posición como cristianos. Mira, estar no condenado es, por supuesto, un término legal que quiere decir estar libre de cualquier deuda o castigo. Nadie tiene ningún cargo en tu contra, nadie. Una persona que está en Cristo Jesús no está bajo ninguna condenación de Dios. Así que la enseñanza del apóstol aquí es que todos aquellos que han sido justificados, declarados inocentes, declarados justos en el tribunal de Dios, no están bajo ninguna condenación por causa de su unión con Cristo. Por la fe, el Dios del cielo nos declaró sin culpa en su tribunal. Y déjame decirte algo, mi hermano. Ese veredicto no puede ser revertido porque no depende de ti, no depende de mí. Depende de que Dios ya no tiene razón judicial alguna para castigarnos por nuestros pecados, ni pasados,
ni presentes, ni futuros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Eso hemos recordado en esta mañana. Todos nuestros pecados fueron castigados en Él. Y Salomón mencionaba a los luteranos, yo voy a mencionar a Martín Lutero. Escucha cómo Lutero lo explica lo que acabamos de decir usando la analogía del matrimonio. Dice Lutero: la fe une al alma con Cristo como una esposa a su esposo. Todas las cosas que Cristo tiene se convierten en propiedad del alma del creyente. Todas las cosas que el alma del creyente tiene se convierten en propiedad de Cristo. Es entonces cuando comienza un bienaventurado intercambio. Cristo, quien es tanto Dios como hombre, quien nunca ha pecado y cuya santidad es perfecta, al apropiarse del pecado del alma creyente en virtud del anillo de bodas de esta, es decir, por la fe, todos los pecados del creyente son absorbidos por Cristo y perecen en Él. Así pues, no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Ya no es posible, añade Martín Lutero, que el alma sea condenada por sus pecados una vez que estos también son de Cristo, en el cual han perecido. Así que, y escucha bien, mi hermano, es por nuestra unión con Cristo que ningún pecado permanece ante la justicia infinita de Dios. Ninguno. De modo que por la fe en Cristo el alma del creyente es librada de sus pecados y vestida con la justicia eterna de este perfecto esposo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese matrimonio es el matrimonio más seguro e indisoluble que puedas imaginar. Muchos creen que los cristianos que confiesan su pecado y luego viven una vida de obediencia son perdonados y en ese momento no están condenados. Pero creen que si vuelven a pecar, volverían a estar bajo condenación hasta que vuelvan a confesar su pecado y se arrepientan. En otras palabras, si un hombre cristiano peca, vuelve a estar bajo condenación y podría perder su salvación si muere en ese estado. Esto dicen algunos, no lo decimos nosotros, Mira, si esto fuera verdad, los cristianos estarían continuamente entrando y saliendo de la condenación. Y qué obra más ineficaz la de Cristo, ¿no? Pero mis hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? La enseñanza de Pablo en el versículo 1 es que no existe la más mínima posibilidad de que un verdadero cristiano termine siendo condenado en el tribunal de Dios a pesar de la lucha que todos nosotros tenemos por causa del pecado residual que todavía hay en nosotros. Eso fue lo que vimos al final del capítulo 7. Sin embargo, a pesar de esa lucha, mi hermano, mi amada hermana, recuerda eso, ya no hay condenación, ya no hay condenación. Mira, hay una diferencia abismal entre el cristiano que es avergonzado por haber pecado contra el Dios que ama y aquel que es condenado por haber pecado contra el Dios que no ama. Hay una diferencia abismal. Martin Lloyd-Jones ilustra eso de manera muy clara, ¿no? Y nos dice: la diferencia que existe entre un incrédulo que peca y un cristiano que peca es la diferencia que existe entre un hombre que quebranta las leyes del Estado y un esposo que ha hecho algo que no debería haber hecho en su relación con su esposa. Él no está quebrantando la ley, está hiriendo el corazón de su esposa. Esta es la diferencia, ya no es un asunto legal, sino que tiene que ver con una relación personal y con el amor. El hombre no deja de ser el esposo legalmente, en este caso la ley no tiene que decir nada en el asunto. En un sentido ahora es algo mucho peor que una condenación legal. Prefiero quebrantar una ley que herir a alguien a quien amo. En ese caso, dice Martin Lloyd-Jones, has pecado, por supuesto, pero has pecado contra el amor. Así que puedes y debes sentirte avergonzado, pero no debes sentirte condenado, porque eso sería volver a colocarte bajo la ley. No es lo mismo, no es lo mismo. Claro, el sentido de culpa por haber pecado debe llevarnos al arrepentimiento y a la confesión
para volver a experimentar el gozo del perdón. Hemos pecado contra el amor. Hemos deshonrado a nuestro esposo, pero sigue siendo nuestro esposo. Aun cuando Satanás, y él es muy sutil, quiere avergonzarnos aún más de lo que estamos, porque es el acusador de los hermanos, y nos trae a nuestra mente los pecados pasados para que nos avergoncemos más. Tenemos que recordar que Cristo sigue siendo nuestro esposo, porque Él ya pagó el precio de redención por su esposa. Y justamente eso nos hace recordar que se ha declarado definitivamente a nuestro favor que nunca estaremos de nuevo bajo condenación a causa de la sangre de Cristo. Qué bendita seguridad, diría Fanny Crosby, ¿no? O como nosotros traducimos, qué grata certeza, porque ella fue la que compuso ese precioso himno. Así nos guarda nuestro Redentor. La infinita seguridad del infinito Dios. El resto del versículo no está en los mejores manuscritos griegos y ha sido sin duda fruto de la interpolación. Así que con la expresión en Cristo Jesús tenemos que proseguir al siguiente versículo. Y dice el versículo 2, como vemos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y es que los cristianos no solo tenemos la seguridad de que no existe ninguna condenación para nosotros por el hecho de estar en Cristo, sino que al mismo tiempo tenemos la certeza de haber sido libertados de la esclavitud del pecado por causa de la obra del Espíritu Santo en aquellos que están en Cristo. Recuerda la segunda afirmación del apóstol: no hay esclavitud del pecado. No hay esclavitud del pecado. Bueno, tenemos que entender en primer lugar lo que Pablo quiere referir aquí con la ley del Espíritu y con la ley del pecado y de la muerte. Las dos veces que se menciona el término ley en el versículo expresan un principio de vida o de muerte. Dos elementos actuando como principios vitales o leyes de vida. Mira, la primera se refiere necesariamente al Espíritu, el mismo texto lo dice, ¿no? Lo deja claro, la ley del Espíritu. Esa ley comunica vida porque el Espíritu es vida y puede comunicarla. Esta es una enseñanza general en la Escritura. Dice Jesús, hablando a sus discípulos tras su mensaje en la sinagoga de Capernaum, en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el contraste con la ley del pecado es claro. Mientras la del espíritu es vida, la segunda es muerte. Es muerte. Mientras que la ley del pecado es derrota, la del espíritu es victoria. Claro, la ley del espíritu es el factor gobernante y omnipotente que actúa en la vida del creyente y que produce orden, produce poder, produce fruto para la vida. El pecado imponía su ley al pecador no creyente. Y aún el creyente que quiere vencer por sí mismo, como se ha considerado en el capítulo anterior, es insuficiente para vencer a esa ley del pecado. Es el Espíritu Santo el que comunica la vida nueva, la vida victoriosa de Cristo resucitado, como un espíritu que da vida, que vivifica a todo aquel que está en él. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es sencillo. La evidencia de que ya no hay condenación para nosotros es la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder resistir, la influencia del pecado en nuestras vidas. No hay otra manera que estar en Dios para vencer en el poder de Dios. Estar en Cristo para vencer en el poder del Espíritu Santo. Esa es la relación gloriosa entre el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 8 de Romanos. Pablo básicamente dice, no hay ninguna condenación para los cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos libera del pecado. Pero eso se puede interpretar muy erróneamente. Muy erróneamente. En el sentido de que nuestra santificación por parte del Espíritu Santo es la causa o es el fundamento de nuestra justificación. Es decir, que a medida que luchamos contra el pecado y obedecemos a Dios, somos reconciliados con Él. Pero Pablo te dice, no.
Aquí el orden de los factores es determinante y altera el producto. No hay propiedad conmutativa en el argumento de Pablo en estos dos versículos. Porque en lugar de eso, lo que Pablo parece estar diciendo es, mira, sabemos que no estamos bajo condenación porque Dios ha enviado al Espíritu Santo a nuestra vida para liberarnos de pecado. No es por ser santificados que somos justificados, sino que la evidencia de haber sido justificados por gracia, por Cristo y por medio de la fe, es el hecho de estar siendo transformados por el Espíritu, santificados. La santificación es la evidencia, no es la causa de la justificación. Y para que no nos perdamos, permíteme ilustrar esto de manera muy sencilla. Imagínate que yo voy al médico y le digo, doctor, yo creo que tengo gripe o he cogido el COVID, ¿no? Muy común en estos días. Porque tengo fiebre alta, tengo una tos seca, debilidad en el cuerpo y dificultad para respirar. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo al médico? Yo le estoy diciendo al médico algo muy claro. No es que la fiebre, la tos, el dolor en el cuerpo, los problemas respiratorios son los causantes de que yo esté enfermo. No. Lo que estoy tratando de decir es que la razón por la que yo creo tener alguno de estos virus es porque tengo estos síntomas que se están percibiendo en mí. Así que no es la fiebre, no es la tos, no es el dolor en el cuerpo, no es la debilidad los que me hicieron enfermar. Estos son solo síntomas, evidencias de que estoy enfermo. Bueno, pues hermano, de la misma manera, no es por el hecho de estar siendo santificados que somos justificados en la presencia de Dios. La santificación es el síntoma de aquel que ha sido justificado por medio de la justicia perfecta de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Así que el retrato del creyente queda completo ahora, ¿no? Por un lado, como humano está limitado, nos recuerda el apóstol, vinculado con la vieja y pecaminosa naturaleza, de modo que no puede llevar una vida de absoluta santidad sin pecar. Esto es todo lo que nos ha dicho Pablo en el capítulo 7. Recuerda que nuestra lucha con la vieja naturaleza nos produce más derrotas que victorias. Y esas derrotas producen tristeza espiritual a quien desea por su nueva naturaleza vivir agradando, vivir obedeciendo a Dios en esa esfera de la santidad. Pero aunque por un lado el creyente está expuesto al pecado, por otro es verdaderamente libre. Porque el pecado no va a conseguir ya una victoria absoluta sobre él. No es su amo, no es su Señor. No puede impedir que viva para la gloria de Dios, sirviéndole, amándole y buscando cada vez más ser semejante a Cristo conforme al propósito del Padre. Aunque el creyente no logrará alcanzar aquí la perfección, prosigue al blanco, no dejará de sentir tristeza a causa de las caídas que va a experimentar, pero ni eso le va a privar del gozo de saber que ya no hay condenación para él, porque está en Cristo Jesús. Mira, hermano, el cristiano es una persona verdaderamente libre, verdaderamente libre. La esclavitud del pecado y de su ley es una falsa libertad que se torna en condenación. En cambio, la esclavitud de Dios bajo la ley del Espíritu es completamente liberadora y nos conduce a la vida eterna. Esta posición victoriosa está solo en Cristo, lo hemos cantado, solo en Jesús. La vida de poder está solo en vinculación con Cristo, solo. Es por causa de la obra de Cristo, al declararnos justos por medio de su vida de obediencia perfecta a Dios y su muerte en la cruz del Calvario, que hoy somos libres de la ley, del pecado y de la muerte, y tenemos una nueva motivación para obedecer los mandamientos de Dios por medio del Espíritu que mora en nosotros. Fíjate cómo lo expresa Dios por medio del profeta Ezequiel en su capítulo 36, versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y hoy sabemos que es el Espíritu el que regenera al pecador creyente en base al sacrificio de Cristo.
Y es entonces, hermano, solo entonces, cuando ese nuevo corazón puede ponerse a trabajar para su Señor, para su Salvador, en dependencia de ese mismo Espíritu. El creyente es verdaderamente libre. Y eso nos lleva, en tercer lugar, a considerar la última afirmación del apóstol. Y es cómo Dios logró estos dos aspectos de la salvación: eliminar la culpa y eliminar la esclavitud. Versículos 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios hizo lo que la ley no podía hacer por causa de la carne. ¿Y qué es lo que la ley no podía hacer? Bueno, recuerda, la ley no puede justificar ni santificar al pecador creyente, lo hemos dicho. Mis hermanos, la ley por sí misma no tiene la capacidad de hacer eso en nosotros, de nuevo, no porque haya nada malo en la ley, sino por la debilidad de nuestra naturaleza. El problema no está en la ley. El problema está en nosotros, que somos pecadores, que somos injustos y somos malos. Así que en vez de justificarnos, ¿qué hace la ley? Expone nuestra injusticia y declara nuestra condenación. Pero es aquí precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. Lo que era imposible para la ley por culpa de nuestro pecado, fue posible para Dios. Y Pablo expone aquello que Dios hizo mediante 5 expresiones. En primer lugar, Dios envió a su Hijo. El verbo que Pablo utiliza aquí para referirse al enviar del Padre a su Hijo al mundo tiene un amplio significado, entre cuyas acepciones están las de enviar, comisionar, diputar, asignar, despedir. Todo eso conlleva la acción divina de enviar al Hijo. Mira, de forma muy gráfica, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando el cronómetro divino registró el instante designado en la eternidad, el envío del Hijo tenía que realizarse. Dios despidió a su Hijo, comisionándole con lo que había sido determinado en el decreto de redención. Lo que era un misterio reservado al conocimiento divino se hace comprensible para ti, para el hombre. No en palabras, sino en el poderoso hecho de la manifestación del Hijo de Dios entre los hombres, hecho hombre. Lo imposible humanamente hablando se hizo no solo posible, se hizo realidad. Se hizo realidad. Y es que, en segundo lugar, Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. O mejor dicho, en semejanza de carne de pecado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que Él era hombre, igual que tú, igual que yo. Pero Él tenía algo que ningún hombre tiene. Y es el hecho de que Él no podía pecar. No que podía no pecar, no, que no podía pecar. Por eso es por lo que Pablo dice en semejanza de carne de pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el autor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Así que su humanidad fue a la vez real y a la vez sin pecado, simultáneamente. Era una humanidad, impecable en el más alto sentido de esa palabra. Cristo se hizo hombre. Pero ¿por qué tuvo que encarnarse el Hijo de Dios y venir al mundo en semejanza de carne de pecado? Pues ahí está la tercera expresión del apóstol: para que se ofreciera en sacrificio o como ofrenda por el pecado. De hecho, fíjate, la expresión del apóstol aquí era la traducción usual en la Septuaginta, en esa reconocida traducción del Antiguo Testamento en el hebreo al griego del Nuevo Testamento, para ofrenda por el pecado, en libros como Levítico y Números. Es decir, si un judío con cierto entendimiento en el griego koiné leía esa palabra del apóstol, sabía a dónde estaba apuntando Pablo. Y dado que la ofrenda por el pecado se estipulaba especialmente para la expiación de pecados,
Pablo está apuntando literalmente a un día, a ese día en el que el pecado del pueblo era cubierto por medio del sacrificio de un cordero sin mancha ni contaminación. Y ese día era el Yom Kippur, el día de la expiación. Claro, el apóstol está intentando llevarnos aquí a lo mismo que proclamó el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando refirió que hemos sido rescatados por medio de un sacrificio, por medio de la preciosa sangre de Cristo. Y ahora Pedro, al igual que Pablo, une el antiguo pacto con el nuevo, porque ¿sabes lo que dice? Como de un cordero sin mancha ni contaminación. Dicho de otra manera, el día que Cristo murió en aquella cruz maldita se convirtió en el día de la expiación por antonomasia. Y ya no hacen falta más días de la expiación. El día que Cristo murió en aquella cruz maldita se convirtió en el día de la expiación por antonomasia. Porque Cristo era el Cordero perfecto y a la vez era el perfecto sumo sacerdote que, como diría el autor a los Hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es así como, en cuarto lugar, dice Pablo, Dios condenó al pecado en la naturaleza humana, literalmente en la carne. Es decir, en la carne o humanidad de Jesús real y sin pecado, aunque hecho pecado con nuestros pecados. Mira, Dios juzgó nuestros pecados en la humanidad impecable de su Hijo, quien los llevó en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ya hemos dicho, la ley condena el pecado, en el sentido de expresar su rechazo a este. Pero hay un glorioso intercambio. Cuando Dios condena el pecado en su Hijo, el juicio del pecado cae sobre Él. Así que para aquellos que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación divina, porque la condena que merecen ya ha sido plenamente cargada sobre Cristo. Así que Cristo tenía que ser verdaderamente hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero a la vez tenía que ser verdaderamente Dios para condenar al pecado en la carne, en su carne, al recibir en su cuerpo toda la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados, esa ira que merecíamos tú y yo, y satisfacer por completo esa ira. Tú y yo no podíamos, Él sí. Solo Cristo podía hacerlo, solo Cristo. Mira, por causa de su justicia perfecta, mis hermanos, es imposible que Dios deje el pecado impune, sin castigo. Dios tiene que castigar el pecado, todo pecado. Él es el juez más justo de todo el universo. Y además es santo. Y alguien tiene que pagar por él. Alguien tiene que pagar. Pero Dios envió a su Hijo por amor, para que Él recibiera como hombre el castigo que merecían nuestros pecados, a pesar de que Él era el impecable Dios. Solo Dios podía salvarnos de la ira de Dios. Y lo hizo enviando a su Hijo a morir en una deplorable cruz por el pecador creyente. Esa es la esencia del Evangelio. Como dice un querido expositor, Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de aquellos que están en Cristo, y por tanto ya no puede haber condenación para ninguno de ellos, por la sencilla razón de que Dios es justo. Y fíjate, Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. ¿Lo entiendes? Si ya los castigó en Jesús, no lo va a castigar dos veces. Dios no va a castigar el mismo pecado dos veces, porque nuestros pecados fueron castigados en Jesús. Y en quinto lugar, Pablo aclara cuál fue la razón final por la cual Dios envió a su propio Hijo y condenó nuestro pecado en Él. Fue a fin, dice el apóstol, de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Dicho de otro modo, la muerte de Cristo derrota al pecado legalmente al pagar la deuda. Pero este versículo nos dice que Dios no solo hizo eso
sino que también lo hizo para erradicarlo de nuestras vidas. Dios no solamente hizo posible nuestra justificación por causa de nuestra unión con Cristo, sino también nuestra santificación. Él nos libró de la tiranía del pecado y envió a su Espíritu a morar en nosotros para que ahora podamos andar en obediencia. Y eso no es una exhortación de parte del apóstol, no. Es una declaración. No es una exhortación a que andemos conforme a la carne. Y no andéis, a que no andemos, conforme a la carne. Andad conforme al Espíritu. No es una exhortación, es una declaración del apóstol. Todo verdadero cristiano ya no anda conforme a la carne. Anda conforme al Espíritu. Ya no anda conforme a la carne en el sentido de que ya no está descansando en sus propias fuerzas. No está descansando en sí mismo para poder obedecer a Dios, no. Él anda en el Espíritu. Mira, hermano, ningún ser humano puede obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Ni quiere, ni puede. Pero el creyente quiere y puede, por causa de la obra del Espíritu en nosotros. Es cierto que de este lado del mar de cristal jamás podremos alcanzar una obediencia perfecta a la ley de Dios por causa de ese pecado que mora en nosotros. Pero hermanos, lo que marca la diferencia es que ahora Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Sí, el pecado también mora en nosotros y esa es la razón de nuestra lucha diaria, ¿no? De las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Pero mira, el verdadero cristiano aún en la lucha quiere y puede obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Nadie se salva por obedecer la ley, pero escucha, Dios nos salva en Cristo para que podamos obedecer la ley en dependencia de su Espíritu. Eso es lo que Pablo quiere señalar al decir que los creyentes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos siguiendo los valores y bajo las motivaciones de este mundo caído, sino bajo la dirección del Espíritu, en su palabra, dependiendo enteramente de su gracia. Es por eso por lo que en el cristianismo Dios se lleva toda la gloria. Mira, somos justificados únicamente por causa de Cristo. Y podemos andar en obediencia únicamente por causa de su Espíritu. ¿Quién se lleva la gloria? Yo. Dios. Dios, porque solo Él se la merece. Y el hecho de que podamos darle hoy toda la gloria, hermano, hermana, nos tiene que llevar a descansar en Él. Y aquí hago un importante énfasis. ¿Qué certeza, qué seguridad tiene el que es morada del Espíritu? Ese es el mensaje principal que quiere transmitirte el apóstol en este pasaje, en el día de hoy, hermano, hermana. Yo sé que por nuestra condición de pecado tratamos de descansar en nosotros mismos y ponemos empeño, en nuestra capacidad de obediencia a los mandatos de Dios, en nuestra condición económica, en nuestra condición familiar, en nuestra condición social, laboral, incluso eclesial, y ponemos toda nuestra confianza ahí. Y esto nos hace olvidar las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 8. Hermano, este texto nos debe llevar a poner nuestra mirada en Cristo y solo en Cristo. Porque solo en Él hallamos esa bendita seguridad. Tú inténtalo en otro lado, inténtalo en tu situación económica, familiar, incluso eclesial, como hemos dicho. No la vas a encontrar. Pero en Cristo sí, te lo está diciendo Pablo, en los 4 primeros versículos del capítulo 8 de Romanos. Si estás pasando por un desierto espiritual, por una dificultad de cualquier índole, pon tu mirada en Cristo. Porque tienes la bendición más grande que un hombre pueda imaginar. Ya no hay ninguna condenación para ti por causa de tu unión con Cristo. Yo creo que hemos escuchado tantas veces estas palabras que ya pasamos por encima de ellas. Es tremendo, hermano. Es una de las afirmaciones más tremendas de toda la palabra de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. No necesito nada más. Y además, es justo por esta obra de justificación que nos libra de la condenación que hoy podemos disfrutar de la santificación. Eres un gran pecador redimido por un gran Salvador que además hoy opera en tu corazón por medio de su Espíritu. Es tremendo, es tremendo.
Hoy Dios trabaja con tu corazón a través de su Espíritu para que pruebes de Él, te sacies de Él, para que obtengas consuelo en la prueba, para que seas bendecido en la calma, para que seas fortalecido en cada momento de tu vida bajo la eterna seguridad de que somos de Cristo y Cristo es nuestro. Ese es el motor de la esperanza del creyente bajo cualquier circunstancia de nuestra vida. La gloriosa seguridad que el Espíritu nos transmite al mirar a Cristo y contemplar su obra. Qué bendita seguridad. Ahora, si tú estás escuchando ese mensaje y todavía estás tratando de ganar el favor de Dios, ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, a través de tu desempeño, a través de tus buenas obras, entonces, amigo mío, que estás aquí o nos estás escuchando a través de los medios, déjame poner bajo negación las afirmaciones del primer versículo que hemos considerado en este capítulo 8. Darle la vuelta, básicamente. Por consiguiente, solo hay condenación para ti, porque todavía no estás en Cristo. Da igual lo que hagas o dejes de hacer, solo hay condenación para ti, porque todavía no estás en Cristo. Estás en tu propia carne, estás viviendo en tus propias fuerzas. Mira, escuchaba una ilustración de un querido expositor que lo puede dejar aún más claro. Tú eres como un hombre que roba un buen coche y ahora está tratando de guardar y obedecer las leyes de tráfico. Tú vas en un coche robado y cuando el semáforo se pone en rojo tú te paras. Cuando vas circulando tratas de respetar el límite de velocidad. Respetas todos los pasos de peatones y pones el intermitente cuando sales de las rotondas. Lo que nadie hace. Tú lo haces, pero eres un delincuente. Porque conduces un coche robado. Eres un delincuente encubierto. No importa lo que hagas o dejes de hacer, sigues siendo un transgresor de la ley. Amigo mío, tú eres como ese delincuente. Todo lo que hagas es ilegítimo a los ojos de Dios por la sencilla razón de que no estás en Cristo. Y no hay absolutamente nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios y ser recibido en su presencia. Absolutamente nada. Tienes que llegar a la convicción de que la justicia que necesitas para ser aceptado delante de Dios es completamente ajena a ti. Es una justicia, como diría Martín Lutero, extranjera. No es tuya. Claro. Amigo mío, solo hay uno en todo el universo que es considerado justo a los ojos de Dios. Solo uno. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amigo mío, tienes que llegar al punto de abandonar toda confianza en ti mismo y ponerla únicamente en aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. Todos aquellos que hoy están en Cristo han dejado de esforzarse por tratar de alcanzar el favor de Dios a través de su obediencia para descansar únicamente en Él y en su obra redentora para el perdón de sus pecados. Esos son los que están en Cristo. Los que únicamente confían en Él, esos son los que disfrutan hoy de la gloriosa noticia de que ya no hay condenación para ellos, sino la bendita certeza de haber sido recibidos, adoptados en la familia de la fe. De manera que ahora pueden echar toda su ansiedad sobre Él, toda su problemática, todo su agobio sobre nuestro Padre que está en los cielos, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de ellos. Mi amigo, ven a Cristo, despójate de tus obras, despójate de tu esfuerzo y confía únicamente en Él. Y entonces, solo entonces puedes leer el versículo 1 del capítulo 8, tal y como aparece en la palabra de Dios en Romanos. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. A Él sea la gloria en esta mañana. Vamos a orar.